La niebla se arrastraba por las calles de San Miguel de Allende, Guanajuato, como si presintiera lo que estaba por suceder. Era lunes, y las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel resonaban anunciando las 6 de la mañana. En el barrio de la Luz, las madres ya estaban despiertas, preparando los desayunos de sus hijos antes de enviarlos a la escuela. Rosa Elena Martínez acababa de terminar de trenzar el cabello de su hija Lucía, de 9 años. La niña sostenía su mochila verde, la misma que habían comprado juntas en el mercado hace apenas 2 meses. Tenía un parche de una mariposa que Lucía había bordado ella misma con hilos de colores. «¿Ya guardaste tu torta, mi vida?», preguntó Rosa Elena mientras revisaba la lonchera. Lucía asintió con una sonrisa mostrando el hueco donde había perdido un diente la semana anterior. «Mamá, hoy vamos a presentar el trabajo sobre la independencia. Me toca hablar de Hidalgo». Rosa Elena acarició la mejilla de su hija y le dio un beso en la frente. «Vas a hacerlo muy bien. Ya lo verás. Ahora apúrate, que el autobús no tarda». En la calle Hidalgo, a pocas cuadras de ahí, Miguel Ángel Fuentes se despedía de sus 3 hijos, Carlos de 12 años, Andrés de 10 y la pequeña Valeria de 8. Su esposa Teresa había empacado 3 tortas de frijoles con queso y las había envuelto cuidadosamente en servilletas de tela. «Pórtense bien, y Carlos, cuida a tus hermanos», dijo Teresa mientras los veía alejarse hacia la esquina donde el autobús escolar pasaba cada mañana. Miguel Ángel se quedó en la puerta, observando cómo sus hijos caminaban juntos, las mochilas rebotando en sus espaldas. No podía saber que esa sería la última vez que los vería. El autobús amarillo de la escuela primaria Miguel Hidalgo ya llevaba 15 niños cuando llegó a la esquina de la calle Hidalgo. El conductor, Javier Solís, un hombre de 52 años que había manejado ese mismo autobús durante los últimos 8 años, saludó a los niños con su habitual sonrisa cansada. «Buenos días, chavos. Súbanse rápido que vamos tarde», dijo mientras abría las puertas plegables. Los niños subieron en tropel, algunos todavía terminando de acomodarse las mochilas. Javier conocía a cada uno de ellos por su nombre. Sabía quiénes eran hermanos, quiénes eran los más callados y quiénes los más traviesos. Además de Javier, iba María del Socorro Ramírez, la monitora del autobús, una mujer de 35 años que trabajaba también como asistente en la escuela. María del Socorro llevaba una lista con los nombres de todos los niños y marcaba con un lápiz rojo cada vez que uno subía. Ese día, la lista tenía 23 nombres, 23 niños entre 7 y 12 años, 23 mochilas llenas de cuadernos, lápices y sueños. María del Socorro cerró su lista y le dio una palmada amistosa en el hombro a Javier. «Ya estamos todos. Vámonos». Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que estás aquí con nosotros. El autobús arrancó con un ruido conocido, ese ronroneo del motor que todos los niños asociaban con el inicio del día escolar. La ruta era siempre la misma: salir del barrio de la Luz, tomar la avenida San Francisco, pasar por el mercado municipal, cruzar el puente sobre el arroyo El Charco del Ingenio y finalmente llegar a la escuela en el lado norte de la ciudad. El trayecto completo tomaba aproximadamente 25 minutos. Ese día, sin embargo, el autobús nunca llegó a su destino. A las 7:30 de la mañana, la directora de la escuela primaria Miguel Hidalgo, profesora Guadalupe Torres, notó que el autobús escolar no había llegado. Tampoco había llamado Javier para avisar de algún problema mecánico, lo cual era extraño porque Javier era meticuloso con su trabajo. A las 8 de la mañana, cuando ya habían pasado las clases de la primera hora, la directora llamó a la casa de Javier. Su esposa, Carmela, contestó con voz sorprendida. «¿Cómo que no ha llegado? Salió de aquí a las 5:30 como siempre. Debe estar allá».
Guadalupe sintió que algo frío le recorría la espalda. Llamó entonces a la policía municipal. El oficial que tomó la llamada le restó importancia al principio. Seguro se le descompuso en el camino, maestra. Ya va a aparecer. Pero Guadalupe insistió. Son 23 niños, oficial. Y un autobús amarillo grande no desaparece así como así. Finalmente, el oficial prometió enviar una patrulla para revisar la ruta. Mientras tanto, en las casas de los niños, los teléfonos empezaron a sonar. La escuela llamaba a cada familia para preguntar si habían llevado a sus hijos por otros medios. La respuesta era siempre la misma. Los niños habían subido al autobús esa mañana. Rosa Elena sintió que las piernas se le doblaban cuando la secretaria de la escuela le preguntó si Lucía había llegado a casa. ¿Cómo que si llegó a casa? La envié en el autobús, como todos los días. La voz de la secretaria sonaba temblorosa al otro lado de la línea. El autobús no llegó, señora Martínez. No sabemos dónde está. En menos de 2 horas, la noticia se había extendido por todo San Miguel de Allende. Un autobús escolar con 23 niños, un conductor y una monitora había desaparecido en el trayecto entre el barrio de La Luz y la escuela. Las primeras patrullas recorrieron la ruta completa sin encontrar rastro alguno del vehículo. No había señales de accidente, no había testigos que hubieran visto nada fuera de lo normal. A las 10 de la mañana, el presidente municipal, ingeniero Roberto Salazar, convocó una reunión de emergencia en el Palacio Municipal. Asistieron el jefe de la Policía Municipal, el comandante de la Policía Estatal, representantes de Protección Civil y los padres de familia que ya habían llegado desesperados buscando respuestas. La sala estaba llena de gente. El murmullo de las conversaciones nerviosas creaba un zumbido constante. Roberto Salazar, un hombre de mediana edad con canas prematuras, levantó las manos pidiendo silencio. Entiendo su angustia. Créanme que todos estamos igual de preocupados, comenzó a decir, pero fue interrumpido por la voz quebrada de Teresa Fuentes. Preocupados. Mis 3 hijos están en ese autobús y nadie sabe dónde están. Otras voces se unieron a la de Teresa, un coro de desesperación que llenaba la sala. Miguel Ángel Fuentes abrazaba a su esposa mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Rosa Elena estaba sentada en una esquina, apretando entre sus manos la bufanda que Lucía había olvidado esa mañana. El comandante de la Policía Estatal, Capitán Eduardo Moreno, un hombre alto con bigote espeso, se puso de pie. Tenemos todas las unidades disponibles buscando el autobús. Hemos bloqueado las carreteras principales hacia Querétaro, Celaya y Dolores Hidalgo. Si el autobús salió de San Miguel, lo vamos a encontrar. Pero había algo en su voz que no sonaba del todo convincente. ¿Cómo era posible que un autobús escolar desapareciera sin dejar rastro en una ciudad pequeña donde todos se conocían? Las horas siguientes fueron de búsqueda frenética. Se organizaron grupos de voluntarios que recorrieron cada calle, cada callejón, cada terreno baldío de San Miguel de Allende. Los comerciantes cerraron sus negocios para unirse a la búsqueda. Las iglesias abrieron sus puertas para que las familias pudieran rezar. El padre Anselmo, párroco de San Miguel Arcángel, organizó una vigilia de oración en la plaza principal. Cientos de personas se reunieron con velas encendidas, rezando el rosario mientras los nombres de los 23 niños eran leídos en voz alta. La prensa llegó al día siguiente. Reporteros de periódicos de Guanajuato, Querétaro y hasta de la Ciudad de México se instalaron en San Miguel de Allende. Las primeras planas de los diarios nacionales mostraban la fotografía del autobús amarillo tomada meses atrás, con el titular «Desaparece autobús escolar con 23 niños en Guanajuato». Las estaciones de radio interrumpían su programación regular para dar actualizaciones sobre la búsqueda.
La televisión nacional envió equipos de grabación que entrevistaban a los padres de familia, captando su dolor en imágenes que daban la vuelta al país. Rosa Elena fue entrevistada frente a su casa. Con los ojos rojos de tanto llorar, mostró a la cámara la mochila verde de Lucía que había quedado olvidada bajo la cama. Aquí está su mochila favorita, la que ella misma decoró. Ella nunca sale sin esta mochila, pero esa mañana llevó la otra porque esta estaba sucia. Si alguien sabe algo, lo que sea, por favor, ayúdenos a encontrarla. Es mi única hija, por favor. La voz se le quebró y el reportero tuvo que detener la grabación. Miguel Ángel Fuentes habló con más dureza ante las cámaras. Quiero respuestas. ¿Cómo desaparece un autobús en pleno día? ¿Qué están haciendo las autoridades? Mis 3 hijos están ahí afuera, en algún lugar, y cada minuto que pasa es un minuto menos que tenemos para encontrarlos con vida. Su rabia era palpable, pero debajo de esa rabia había un miedo que lo consumía por dentro. Las investigaciones iniciales se enfocaron en 3 posibilidades: un accidente vehicular en algún lugar remoto, un secuestro masivo, o que el conductor hubiera tenido alguna emergencia médica y perdido el control del vehículo. La primera teoría se descartó rápidamente cuando helicópteros de la policía sobrevolaron toda la región sin encontrar señales de accidente. La segunda teoría, el secuestro, parecía la más probable, pero no había llegado ninguna petición de rescate. El capitán Moreno decidió investigar más a fondo la vida de Javier Solís, el conductor. Visitó su casa, una modesta vivienda en el barrio de San Antonio, con paredes de adobe y techo de teja. Carmela, su esposa, recibió a los policías con una mezcla de miedo y esperanza. Mi esposo es un hombre bueno, trabajador. Lleva 8 años manejando ese autobús y nunca ha tenido un solo problema. Adora a esos niños. Los trata como si fueran sus propios hijos. Los policías revisaron las pertenencias de Javier, buscando algo, cualquier cosa que pudiera dar una pista. Encontraron su escritorio ordenado, con facturas de mantenimiento del autobús cuidadosamente archivadas. Había fotografías de los niños del autobús pegadas en un tablero de corcho. En una de ellas, Javier aparecía sonriente junto a un grupo de niños frente al autobús amarillo. La fecha en el reverso decía: último día de clases, junio 1987. No había nada sospechoso, nada que indicara que Javier había planeado algo. María del Socorro Ramírez, la monitora, vivía con su madre anciana en una casa cerca del mercado. Su madre, doña Petra, era una mujer de 70 años que sufría de artritis severa. Cuando la policía llegó a hacer preguntas, doña Petra estaba sentada en su mecedora, las manos torcidas por la enfermedad, descansando sobre su regazo. Mi hija salió a trabajar como todos los días. Es una buena muchacha, cuida de mí desde que enviudé, trabaja en la escuela porque le encantan los niños. Siempre dice que algún día quiere ser maestra. La voz de doña Petra temblaba al hablar. Por favor, encuentren a mi hija. Es todo lo que tengo en este mundo. Mientras las investigaciones oficiales continuaban, algunos padres decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Miguel Ángel Fuentes organizó un grupo de búsqueda independiente formado por amigos, familiares y voluntarios. Consiguieron mapas detallados de la región y comenzaron a explorar caminos secundarios, terracerías, barrancas y cañadas que la policía tal vez no había revisado. Cada día salían al amanecer y regresaban al anochecer, cubiertos de polvo, agotados, pero sin perder la esperanza. Rosa Elena se unió también a las búsquedas, aunque su salud comenzaba a deteriorarse. Había perdido 5 kilos en una semana, no podía dormir, apenas probaba bocado. Su hermana, Patricia, había venido desde Querétaro para quedarse con ella y obligarla a comer algo. «Tienes que mantenerte fuerte por Lucía», le decía Patricia, mientras le servía un plato de caldo de pollo que Rosa Elena miraba sin apetito.
Cuando la encontremos, te va a necesitar entera, no enferma. Las teorías sobre lo que había pasado se multiplicaban. Algunos hablaban de narcotraficantes que habían confundido el autobús con otro vehículo. Otros mencionaban a una red de trata de personas que operaba en la región. Los más imaginativos sugerían que el autobús había caído en algún cenote o cueva oculta. Cada rumor era investigado, cada pista seguida, pero todas llevaban a callejones sin salida. El gobierno estatal ofreció una recompensa de 500,000 pesos por información que llevara al paradero del autobús. Los carteles con las fotografías de los 23 niños, Javier y María del Socorro, fueron pegados en cada poste, cada tienda, cada esquina, no solo de San Miguel de Allende, sino de todo el estado de Guanajuato. Las llamadas anónimas comenzaron a llegar, pero la mayoría eran falsas alarmas o intentos de fraude. Una de esas llamadas, sin embargo, parecía más creíble. Un hombre que se identificó como trabajador de una mina abandonada en las afueras de San Miguel reportó haber visto un autobús amarillo entrando a un camino de terracería que llevaba hacia la sierra. El capitán Moreno organizó inmediatamente una expedición hacia esa zona. 20 policías, perros rastreadores y varios vehículos se dirigieron hacia las coordenadas indicadas. La mina abandonada era un lugar siniestro, con túneles que se adentraban en la montaña como venas oscuras. Había sido cerrada en los años 60, después de que varios mineros murieran en un derrumbe. Desde entonces, el lugar había sido evitado por la población local, que creía que estaba maldito. Los policías entraron con linternas potentes, los perros olfateando el suelo en busca de algún rastro. Pasaron horas explorando los túneles húmedos y estrechos, pero no encontraron nada, ningún autobús, ninguna señal de que alguien hubiera estado allí recientemente. La frustración comenzaba a hacer mella en todos. Los policías trabajaban turnos dobles, durmiendo pocas horas y viviendo de café y tacos. Los padres de familia estaban al borde del colapso nervioso. Las clases en la escuela primaria Miguel Hidalgo fueron suspendidas indefinidamente. Los salones vacíos eran un recordatorio constante de los niños desaparecidos. La directora Guadalupe Torres pasaba sus días caminando por los pasillos desiertos, deteniéndose frente a cada pupitre vacío, recordando las caras de sus alumnos. 2 semanas después de la desaparición, la búsqueda activa comenzó a disminuir. Los helicópteros ya no sobrevolaban la región todos los días. Las patrullas policiales volvieron a sus rutinas normales. Los reporteros se fueron a cubrir otras noticias, pero para las familias la búsqueda nunca se detuvo. Cada mañana se levantaban con la esperanza de que ese sería el día en que recibirían noticias. Cada noche se acostaban con el peso de la incertidumbre. Rosa Elena convirtió la habitación de Lucía en un santuario. Dejó todo exactamente como estaba el día de la desaparición. La cama tendida, los juguetes en su lugar, los dibujos pegados en las paredes. Cada noche entraba a la habitación y se sentaba en la cama, abrazando la almohada de Lucía, aspirando el olor que aún permanecía en las sábanas. Hablaba con su hija como si pudiera escucharla. «Lucía, mi amor, mamá te está buscando. No te rindas, mi vida. Voy a encontrarte, te lo prometo». Miguel Ángel Fuentes se volvió obsesivo con la búsqueda. Dejó su trabajo en la carpintería y dedicaba cada minuto a investigar. Había llenado las paredes de su casa con mapas, fotografías, notas, líneas de colores conectando diferentes lugares y fechas. Teresa lo miraba con preocupación, temiendo que la obsesión lo estuviera consumiendo. «Miguel, tienes que descansar, los vas a encontrar, pero no así, no destruyéndote». Pero Miguel no podía parar. «Son mis hijos, Teresa, son nuestros hijos, ¿cómo voy a parar?». El primer aniversario de la desaparición fue especialmente doloroso.
Las familias organizaron una misa conmemorativa en la parroquia de San Miguel Arcángel. La iglesia estaba llena hasta el tope. El padre Anselmo dio un sermón sobre la esperanza y la fe en medio de la oscuridad. Las familias liberaron 25 globos blancos al cielo, uno por cada persona desaparecida en el autobús. Los globos se elevaron lentamente, meciéndose con el viento, hasta perderse en las nubes. Después de la misa, las familias marcharon en silencio desde la iglesia hasta el palacio municipal. Llevaban pancartas con las fotografías de sus hijos y exigían respuestas. El presidente municipal salió a recibirlos, pero no tenía nada nuevo que decirles. Las investigaciones seguían abiertas, pero no había avances significativos. «No los hemos olvidado», dijo con voz cansada. «Seguimos buscando». Pero las palabras sonaban huecas, vacías de significado real. Los años pasaron lentamente. 2 años, 5 años, 10 años. La vida en San Miguel de Allende continuó su curso normal para la mayoría de las personas, pero para las familias de los desaparecidos, el tiempo se había detenido el 14 de marzo de 1988. Rosa Elena envejeció prematuramente. Su cabello se tornó completamente blanco antes de cumplir 40 años. Miguel Ángel y Teresa se separaron, incapaces de sobrellevar juntos el peso de la pérdida. Carmela, la esposa de Javier, murió de un infarto 5 años después de la desaparición, el corazón literal y figuradamente roto. Algunos de los hermanos menores de los niños desaparecidos crecieron con el fantasma de sus hermanos ausentes. Llevaban sus nombres como medallas de honor y dolor. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada Día de Muertos era un recordatorio de quienes faltaban. Las casas que antes estaban llenas de risas de niños se volvieron silenciosas, santuarios del dolor donde los retratos de los desaparecidos miraban desde las paredes con sonrisas congeladas en el tiempo. La escuela primaria Miguel Hidalgo nunca volvió a tener un autobús escolar. Los padres preferían llevar a sus hijos ellos mismos o que caminaran en grupos. En el patio de la escuela se erigió un monumento, una placa de bronce con los nombres de los 23 niños, Javier Solís y María del Socorro Ramírez. Cada 14 de marzo se realizaba una ceremonia conmemorativa donde los alumnos actuales leían los nombres en voz alta y colocaban flores al pie del monumento. El caso del autobús desaparecido se convirtió en leyenda urbana. El tipo de historia que los abuelos contaban a sus nietos como advertencia. Ese autobús amarillo desapareció y nunca se supo qué pasó, decían en voz baja, como si hablar muy alto pudiera atraer la misma maldición. Investigadores privados, periodistas de nota roja, incluso algunos escritores trataron de resolver el misterio, pero todos se toparon con el mismo muro de silencio y falta de evidencia. En 2010, 22 años después de la desaparición, el capitán Moreno, ya retirado, fue diagnosticado con cáncer terminal. En su lecho de muerte, pidió ver a las familias. Rosa Elena, ahora una mujer de 50 años, con el rostro marcado por el sufrimiento, acudió a verlo. Miguel Ángel también fue, aunque le costó mucho revivir esos recuerdos. El capitán Moreno, consumido por la enfermedad, apenas podía hablar. «Lo siento», murmuró con dificultad. «Lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos, pero no fue suficiente. El caso me persiguió toda mi vida. Nunca pude perdonarme por no encontrarlos». Rosa Elena le tomó la mano, perdonándolo con ese gesto. No era culpa de él. Era solo la cruel indiferencia del destino. Los archivos del caso ocupaban 3 cajas grandes en el sótano de la presidencia municipal. De vez en cuando, algún policía joven los revisaba, esperando encontrar algo que las generaciones anteriores hubieran pasado por alto. Pero las cajas solo contenían repeticiones de lo mismo.
declaraciones de testigos que no habían visto nada, mapas con círculos rojos marcando áreas ya buscadas, fotografías descoloridas del autobús amarillo, listas con los nombres que todos conocían de memoria. En 2018, 30 años después de la desaparición, un equipo de televisión de una cadena nacional llegó a San Miguel de Allende para hacer un documental sobre el caso. Entrevistaron a Rosa Elena, quien ahora tenía 60 años y vivía sola en la misma casa donde Lucía había crecido. La habitación de su hija seguía intacta, un museo personal del pasado. Nunca perdí la esperanza de que algún día me llamen y me digan que la encontraron, dijo Rosa Elena frente a la cámara, su voz todavía firme a pesar de todo. Aunque sea solo para poder enterrarla como se debe, una madre necesita saber qué pasó con su hija. Miguel Ángel había vuelto a formar una familia, tenía 2 hijas de su segundo matrimonio, pero nunca había dejado de buscar a Carlos, Andrés y Valeria. Su nueva esposa, Claudia, entendía que parte de él siempre estaría en 1988, buscando a sus primeros hijos. Los sueño seguido, confesó Miguel Ángel al equipo de televisión. Los veo como eran entonces, con sus uniformes escolares, sus mochilas. A veces los sueño adultos, con sus propias familias, pero siempre despierto y recuerdo que no sé si siguen vivos. El documental renovó brevemente el interés en el caso. Se creó una página de Facebook donde personas de todo México compartían teorías y posibles pistas. Algunas eran ridículas, otras intrigantes. Un usuario afirmaba haber visto un autobús amarillo abandonado en un rancho cerca de Dolores Hidalgo. Pero cuando la policía investigó, resultó ser un autobús diferente que había sido desechado años después. Otra persona decía tener información sobre una red de tráfico de órganos que operaba en los 80, pero no pudo presentar pruebas concretas. La verdad parecía estar enterrada tan profundamente que quizás nunca saldría a la luz. San Miguel de Allende había cambiado mucho en esos 30 años. Se había convertido en un destino turístico internacional, con galerías de arte, restaurantes elegantes y extranjeros viviendo en casas coloniales restauradas. Pero debajo de esa fachada cosmopolita seguía latiendo el corazón de una comunidad herida, marcada por una pérdida que nunca había sanado. Las familias originales comenzaban a fallecer. Algunos padres murieron sin saber qué había pasado con sus hijos. Doña Petra, la madre de María del Socorro, murió en 2015 a los 97 años, todavía esperando que su hija regresara a casa. Varios de los hermanos mayores de los niños desaparecidos habían emigrado a Estados Unidos, buscando escapar de los recuerdos dolorosos. Pero la distancia geográfica no borraba la ausencia. Rosa Elena sabía que estaba envejeciendo y que sus días estaban contados. Había desarrollado diabetes y problemas del corazón. Su hermana Patricia, que había sido su apoyo constante durante todos esos años, le insistía en que escribiera su historia, que dejara un testimonio para las futuras generaciones. La gente debe saber lo que vivimos, decía Patricia. No pueden olvidar a esos niños. Pero Rosa Elena no tenía fuerzas para escribir. Solo quería respuestas antes de morir. En enero de 2024, 36 años después de aquella mañana neblinosa de marzo, algo extraordinario sucedió. El gobierno municipal había aprobado un proyecto de modernización del sistema de drenaje de San Miguel de Allende. Los túneles de drenaje antiguos, algunos construidos durante la época colonial, necesitaban ser inspeccionados y reparados. Para ello, varios tramos del sistema debían ser drenados completamente. Los trabajos comenzaron en febrero. Un equipo de ingenieros y trabajadores de la construcción empezó a vaciar los túneles utilizando bombas industriales. El agua oscura y maloliente era extraída lentamente.
revelando paredes de piedra cubiertas de musgo y limo acumulado durante décadas. El proceso era lento y tedioso, pero necesario. El 8 de marzo de 2024, un miércoles, los trabajadores estaban drenando un túnel particularmente antiguo que corría debajo de lo que había sido el arroyo El Charco del Ingenio. El túnel tenía casi 2 metros de diámetro y se extendía por varios kilómetros. Conforme el nivel del agua bajaba, comenzaron a aparecer objetos que habían sido arrastrados por las corrientes a lo largo de los años. Llantas viejas, pedazos de metal, en las redes sociales. Encuentran mochilas del autobús desaparecido en 1988. Era el titular que circulaba en Twitter y Facebook. Rosa Elena estaba en su casa cuando su sobrina, la hija de Patricia, la llamó por teléfono. Tía Rosa, están diciendo en las noticias que encontraron mochilas en un túnel. Mochilas del autobús. Rosa Elena sintió que el mundo se detenía. Durante 36 años había esperado alguna señal, alguna pista, y ahora, después de todo este tiempo, aparecían mochilas en un túnel. ¿Es cierto?, preguntó con voz temblorosa. ¿De verdad las encontraron? Miguel Ángel vio la noticia en la televisión. Estaba cenando con su familia cuando el noticiero interrumpió la programación regular. Cuando vio las imágenes de las mochilas siendo sacadas del túnel en bolsas de evidencia, dejó caer el tenedor. Su esposa Claudia le tocó el brazo. «Miguel, ¿estás bien?» Pero Miguel no podía responder. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, tratando de ver si reconocía alguna de esas mochilas. Una de ellas tenía franjas rojas y azules. Carlos tenía una mochila así. La licenciada Guzmán convocó una conferencia de prensa para la mañana siguiente. El salón del Palacio Municipal estaba abarrotado de reporteros, cámaras y personas que habían seguido el caso durante décadas. Las familias de los desaparecidos ocupaban las primeras filas. Rosa Elena estaba ahí, aferrada a la mano de su hermana Patricia. Miguel Ángel estaba sentado junto a su ex esposa Teresa, unidos nuevamente por la esperanza y el temor de lo que pudieran descubrir. «Buenos días», comenzó la licenciada Guzmán, su voz firme pero comprensiva. «Como ya saben, ayer durante trabajos de mantenimiento en el sistema de drenaje de la ciudad, fueron encontradas múltiples mochilas escolares en uno de los túneles antiguos. Después de una investigación preliminar, podemos confirmar que al menos algunas de estas mochilas corresponden a los niños que desaparecieron el 14 de marzo de 1988 en el autobús escolar de la escuela primaria Miguel Hidalgo». Un murmullo recorrió el salón. Algunas personas comenzaron a llorar. Rosa Elena apretó la mano de Patricia con tanta fuerza que le hizo daño. La fiscal continuó. «Hemos identificado nombres en varias de las mochilas. Entre ellas está la mochila de Lucía Martínez, Carlos Fuentes, Valeria Fuentes y otros cuyos nombres estamos verificando. Las mochilas están siendo analizadas por nuestro equipo forense para extraer cualquier evidencia que pueda ayudarnos a entender qué sucedió». Un reportero levantó la mano. «¿Qué estaban haciendo las mochilas en ese túnel? ¿Encontraron algo más?» La licenciada Guzmán asintió. «Esa es precisamente la pregunta que estamos tratando de responder. El túnel donde fueron encontradas las mochilas pasa por debajo de lo que en 1988 era el arroyo El Charco del Ingenio. La ruta del autobús escolar cruzaba un puente sobre ese arroyo. Estamos investigando la posibilidad de que el autobús tuviera un accidente en esa zona». Otro reportero preguntó, «¿Por qué no se encontró el autobús durante las búsquedas originales?» La fiscal suspiró. «Ese túnel de drenaje estaba completamente lleno de agua en 1988. Los túneles coloniales no fueron revisados durante las búsquedas originales porque se consideraba imposible que un vehículo hubiera terminado ahí. Ahora estamos reconsiderando esa suposición».
Las familias fueron invitadas a reunirse en privado con la fiscal después de la conferencia de prensa. Rosa Elena fue la primera en entrar. La licenciada Guzmán le mostró fotografías de la mochila verde con el parche de mariposa. ¿Puede confirmar que esta es la mochila de su hija Lucía? Rosa Elena tomó la fotografía con manos temblorosas. Ahí estaba el parche que Lucía había bordado con tanto cuidado, los colores desvanecidos, pero aún reconocibles. Sí, susurró. Es la mochila de mi Lucía. Ella la hizo ella misma. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Dónde está mi hija? Si encontraron su mochila, ella debe estar cerca. Por favor, díganme que van a encontrarla. La fiscal puso su mano sobre el hombro de Rosa Elena. Señora Martínez, vamos a drenar completamente ese túnel y los túneles conectados. Vamos a buscar cualquier evidencia adicional. Le prometo que no vamos a parar hasta tener respuestas. Rosa Elena asintió, aferrándose a esa promesa como a un salvavidas. Miguel Ángel identificó las mochilas de sus 3 hijos. La de Carlos con franjas rojas y azules, la de Andrés con un dibujo de un balón de fútbol y la pequeña mochila rosada de Valeria. Ver esas mochilas después de tantos años fue como abrir una herida que nunca había sanado. Mis hijos estaban en ese autobús, dijo con voz rota. Algo pasó ese día, algo terrible, y finalmente vamos a saber qué fue. Los trabajos en los túneles se intensificaron. El gobierno estatal asignó recursos adicionales para drenar no solo el túnel donde se encontraron las mochilas, sino toda la red de túneles conectados en esa área. Era un trabajo monumental que requería equipos especializados, bombas de alta potencia y equipos de rescate preparados para cualquier eventualidad. El 15 de marzo, una semana después del primer hallazgo, los trabajadores que drenaban un túnel paralelo encontraron algo más. Eran piezas de metal, grandes y oxidadas, que sobresalían del lodo. El ingeniero Castillo, que supervisaba personalmente todos los trabajos, se acercó para inspeccionar. Su experiencia le dijo inmediatamente qué era lo que estaban viendo. Es parte de un vehículo, dijo a los trabajadores. Llamen a la fiscal, ahora. Cuando la licenciada Guzmán llegó al sitio, el equipo forense ya estaba documentando el hallazgo. Conforme más lodo era removido, la forma del objeto se hacía más clara. Era definitivamente un vehículo, enterrado casi completamente en sedimento. El techo estaba colapsado, las ventanas destrozadas, pero aún era posible ver que había sido amarillo. Amarillo como el autobús escolar que había desaparecido 36 años atrás. Necesitamos proceder con extremo cuidado, dijo la fiscal a su equipo. Si hay restos humanos ahí dentro, debemos preservarlos adecuadamente. Los forenses asintieron, entendiendo la gravedad de lo que podían encontrar. Se trajeron bombas adicionales para acelerar el drenaje alrededor del vehículo. Luces de alta intensidad fueron instaladas para iluminar el área. Un equipo de antropología forense fue convocado desde la Ciudad de México. Las noticias del hallazgo del vehículo se extendieron rápidamente. San Miguel de Allende se volvió nuevamente el centro de atención nacional. Reporteros de todo el país y varios internacionales llegaron para cubrir la historia. Las familias mantenían vigilia afuera del cordón policial, esperando noticias. Rosa Elena rezaba el rosario sin parar, las cuentas gastadas por décadas de uso deslizándose entre sus dedos. Tomó 2 días más drenar completamente el área alrededor del vehículo. Cuando finalmente fue posible acercarse, los forenses confirmaron lo que todos temían y esperaban. Era un autobús escolar, un modelo Chevrolet de mediados de los 80, amarillo con franjas negras. La matrícula, aunque corroída, aún era legible. GTO 2547. Era el autobús de la escuela primaria Miguel Hidalgo. El autobús estaba en posición casi vertical.
hundido en lo que había sido una sección muy profunda del antiguo sistema de drenaje. La parte frontal estaba completamente aplastada, el motor empujado hacia la cabina. Las puertas estaban abiertas, o quizás habían sido arrancadas por la fuerza del agua. Los asientos estaban cubiertos de limo y algas que habían crecido durante décadas bajo el agua. Los antropólogos forenses comenzaron el meticuloso trabajo de inspeccionar el interior del autobús. Cada centímetro era fotografiado, documentado, analizado. Y entonces comenzaron a encontrar lo que las familias habían esperado con terror durante 36 años, restos óseos, pequeños, muchos de ellos desplazados por el agua y el tiempo, pero inequívocamente humanos, inequívocamente de niños. La licenciada Guzmán tuvo la dolorosa tarea de informar a las familias. Los reunió nuevamente en el Palacio Municipal. El silencio en la sala era absoluto. «Hemos encontrado el autobús», comenzó a decir, su voz cargada de emoción contenida. «Y también hemos encontrado restos humanos, muchos restos. El equipo forense trabajará las próximas semanas para identificar a cada persona y entender exactamente qué pasó». Rosa Elena cerró los ojos. Después de 36 años de no saber, finalmente tenía una respuesta. Aunque no era la que había soñado, Lucía no iba a volver a casa, nunca iba a volver a casa. Miguel Ángel abrazó a Teresa y ambos lloraron juntos por primera vez en décadas. Las otras familias reaccionaron de formas diferentes. Algunos gritaban, otros lloraban en silencio, otros parecían estar en shock. «¿Qué pasó?», preguntó alguien entre las lágrimas. «¿Cómo terminó el autobús ahí?». La fiscal compartió lo que los ingenieros habían determinado. En 1988, el puente sobre el arroyo El Charco del Ingenio era viejo, construido en los años 30. Según los registros que hemos revisado, el puente tenía problemas estructurales conocidos, pero las reparaciones se habían pospuesto. La mañana del 14 de marzo de 1988 había llovido fuerte la noche anterior. El arroyo estaba crecido. Creemos que cuando el autobús cruzó el puente, la estructura cedió. El autobús cayó al agua y fue arrastrado por la corriente hacia la entrada del túnel de drenaje. En ese momento, el arroyo se conectaba directamente con el sistema de drenaje antiguo. El autobús fue succionado hacia el túnel y quedó atrapado en una sección profunda donde se acumula el sedimento. El agua siguió fluyendo sobre él durante años, cubriéndolo completamente. Las mochilas que encontramos probablemente fueron arrastradas por la corriente y terminaron en otro túnel conectado. La explicación era técnica, pero el horror detrás de ella era claro. 23 niños, un conductor y una monitora habían muerto ahogados cuando el autobús cayó al agua. Habían estado ahí todo el tiempo, a menos de 2 kilómetros del centro de la ciudad, bajo tierra, en la oscuridad. «¿Por qué no se encontró durante las búsquedas originales?», preguntó Miguel Ángel, su voz llena de rabia contenida. La fiscal suspiró. «El arroyo fue buscado, pero solo superficialmente. Los túneles de drenaje nunca se consideraron como posibilidad porque estaban llenos de agua y se pensaba que un vehículo no podría entrar ahí. Además, en los días siguientes a la desaparición hubo más lluvias. Cualquier evidencia superficial fue borrada. Para cuando se hicieron búsquedas más exhaustivas, el autobús ya estaba completamente enterrado en sedimento. «Alguien tiene que pagar por esto», dijo otra madre, su voz temblando de ira. «Ese puente era peligroso y lo sabían. Dejaron que nuestros hijos cruzaran por ahí sabiendo que podía caerse. Alguien tiene que pagar». La fiscal asintió. «Estamos revisando todos los documentos de 1988 sobre el estado del puente. Si hubo negligencia, los responsables responderán ante la justicia». «Pero la justicia», pensó Rosa Elena, «no devolvería a Lucía. No devolvería los 36 años que había perdido sin saber.
los 36 años de esperanza que lentamente se había convertido en desesperación. No devolvería las primeras palabras, los primeros pasos, los cumpleaños, las graduaciones, las bodas que nunca serían. No devolvería nada de lo que se había perdido aquella mañana neblinosa de marzo. Los trabajos de recuperación continuaron durante semanas. Cada hueso, cada fragmento era cuidadosamente recolectado, etiquetado, preservado. Los antropólogos forenses trabajaban con paciencia infinita, tratando a cada resto con el respeto y dignidad que merecía. Era un trabajo duro física y emocionalmente. Varios miembros del equipo necesitaron apoyo psicológico para lidiar con lo que estaban viendo. El análisis de ADN fue el siguiente paso. Se tomaron muestras de los restos y se compararon con muestras de las familias. El proceso era lento, pero necesario para identificar con certeza a cada víctima. Mientras tanto, el autobús fue lentamente extraído del túnel utilizando grúas especializadas. Era un trabajo delicado porque el vehículo estaba muy deteriorado y podía desmoronarse. Cuando finalmente el autobús fue llevado a la superficie, miles de personas se reunieron para verlo. Era un espectáculo fantasmal. El autobús amarillo cubierto de limo, oxidado, retorcido, las ventanas rotas como ojos vacíos. Era la tumba que había guardado un secreto durante 36 años. Los reporteros tomaban fotografías. Las cámaras de televisión transmitían en vivo. Pero las familias se quedaron atrás, incapaces de acercarse. Ver ese autobús era ver la muerte de sus seres queridos materializada. Los resultados de ADN comenzaron a llegar en mayo de 2024. Uno por uno, los restos fueron identificados. Lucía Martínez Ramírez, 9 años. Carlos Fuentes Gutiérrez, 12 años. Andrés Fuentes Gutiérrez, 10 años. Valeria Fuentes Gutiérrez, 8 años. Los nombres continuaban, cada uno representando una vida que apenas comenzaba cuando fue brutalmente interrumpida. También fueron identificados Javier Solís García, el conductor de 52 años, y María del Socorro Ramírez López, la monitora de 35 años. Los restos de Javier fueron encontrados en el asiento del conductor, todavía agarrando lo que quedaba del volante. María del Socorro estaba en la parte trasera del autobús, cerca de varios niños. Tal vez había tratado de protegerlos en los últimos momentos. Las familias finalmente pudieron enterrar a sus muertos. Se organizaron funerales masivos en la parroquia de San Miguel Arcángel. Los ataúdes blancos, 23 pequeños y 2 más grandes, estaban alineados frente al altar. Las flores llenaban la iglesia con su aroma dulce y melancólico. El padre Anselmo, ahora un hombre de 80 años, presidió la ceremonia con lágrimas en los ojos. Había esperado este momento durante 36 años, pero nunca imaginó que sería así. Rosa Elena puso sus manos sobre el ataúd de Lucía. El pequeño ataúd blanco con manijas plateadas contenía los restos de su hija, finalmente recuperados del túnel oscuro donde habían descansado durante décadas. «Ya puedes descansar, mi amor», susurró. «Mamá está aquí. Ya no estás sola en la oscuridad». Sus lágrimas caían sobre la madera pulida del ataúd. Miguel Ángel estaba arrodillado frente a los 3 ataúdes de sus hijos. Teresa estaba a su lado. Después de 36 años separados por el dolor, estaban juntos nuevamente, unidos en el duelo. «Perdónenme», murmuró Miguel Ángel. «Los envié a la escuela ese día. Pensé que estaban a salvo. Perdónenme por no protegerlos». Teresa tomó su mano. «No fue tu culpa. Nunca fue tu culpa». El entierro fue en el Panteón Municipal, en una sección especialmente designada para las víctimas. Las 25 personas fueron enterradas juntas, sus tumbas formando un círculo alrededor de un monumento central.
El monumento era una escultura de bronce de un autobús escolar con niños asomándose por las ventanas, sus caras levantadas hacia el cielo. En la base había una placa con todos los nombres y la inscripción: en memoria de los que se fueron demasiado pronto, nunca olvidados, 14 de marzo de 1988, 8 de marzo de 2024. Las investigaciones legales sobre el accidente revelaron lo que muchos sospechaban. El puente sobre el arroyo, el Charco del Ingenio, había sido declarado estructuralmente deficiente en 1985. Se habían presentado múltiples reportes sobre grietas y deterioro, pero las reparaciones requerían un presupuesto que el municipio alegaba no tener. Los funcionarios de 1988 habían optado por poner señales de advertencia, pero mantener el puente abierto. Esa decisión había costado 25 vidas. Muchos de los funcionarios responsables ya habían fallecido. Otros estaban demasiado viejos para enfrentar cargos criminales. Pero se presentó una demanda civil contra el municipio. Las familias no querían dinero, querían reconocimiento público de la negligencia que había causado la muerte de sus seres queridos. Después de un largo proceso legal, el municipio aceptó responsabilidad y acordó crear un fondo para las familias afectadas y para prevención de tragedias similares. El autobús recuperado fue eventualmente convertido en un memorial. Después de ser limpiado y parcialmente restaurado, fue colocado en un edificio especialmente construido en el Parque Benito Juárez. Los visitantes podían ver el autobús, leer las historias de cada niño, cada adulto que había muerto ese día. Era un recordatorio sobrio de cómo la negligencia puede costar vidas inocentes. Rosa Elena visitaba la tumba de Lucía todos los días, llevaba flores frescas, limpiaba la lápida, se sentaba en una banca cercana y le hablaba a su hija.